Yo voy a tratar de hacerlo de una manera en la que no se vuelva el tema candente. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Cuando voy a citar nombres, pues hay que citar algunos nombres, por supuesto. Y voy a tratar de cualquier calificativo bajarlo al sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es que cuando los argumentos se sustentan en los sustantivos, pues, tienen mucho más peso que cuando son adjetivados. Y si uno le pega un adjetivo, si uno argumenta algo con base en el adjetivo, pues yo sí creo que hay que pegarle un indicador. O sea, si yo digo por ejemplo, la educación en Colombia es mala o es buena, pues yo a eso le tengo que pegar un indicador, porque es que si se queda en el adjetivo bueno o malo, eso pues a un auditorio como el de ustedes, eso no dice mucho. Y yo pienso, esto es una frase que tengo por ahí en un escrito, que la magia de la comunicación está en ser capaz de transmitir lo que se quiere exponer sin descalificar, sin posturas suficientes, sin juzgar a priori a quien no piensa de manera similar a la mía, facilitando el espacio para que quien controvierta lo pueda hacer con toda libertad. A mí me parece que eso es fundamental cuando pretendemos hacer esto. Hasta ahora yo he dado charlas similares a esta en ambientes muy pequeños, en donde las cosas hasta ahora han salido bastante bien, y no digo bastante bien en términos de que yo logre convencer de lo que yo creo al auditorio, sino bien en términos de que se logra buscar, como dicen en algunos textos, buscar la verdad sin imponerla. O sea, esa no es la pretensión. Entonces, bien. Y Fernando me ha escuchado ya hablar del tema, pero en estos días, precisamente, si ustedes ven esta cita es de Juan Carlos Botero del 11 de noviembre, o sea, de hace 9 días o algo así. Y dice lo siguiente, dice, el sistema de salud de Colombia tiene mucho de bueno y mucho que se puede mejorar, y el presidente tiene razón en que se necesita una reforma urgente. Pero intentar estatizar la salud es un despropósito, y proponer eliminar la CPS en el país sin que el Estado tenga la infraestructura para reemplazarla es un suicidio. Este muchacho, Juan Carlos Botero, este escritor, puso esto en El Espectador hace 9 días. Yo decía, si Juan Carlos Botero pone esto en El Espectador, bueno, él vive en Miami, pero se supone que es una persona que se datea, que tiene los datos, que es escritor, periodista, etcétera, etcétera. Pues yo dije, yo me agarré la cabeza y dije, mucha gente como él no tiene ni idea cómo funciona el sistema, y tampoco tiene idea de qué busca la reforma. Y fuera de eso, esto yo no me lo encontré en El Espectador yo, sino que me lo mandó otro escritor, el maestro Mario Mendoza, eh, pues con quien tengo una relación ahí medio cercana, porque terminé siendo de carambola como su médico personal, y me lo mandó. Entonces eso fue hace unos 10 días, y le dije yo al maestro, a Mario Mendoza, cuando me mandó esto, le dije, si usted me permite 10 minutos, yo le explico cómo es el sistema de salud en Colombia. Y él me permitió eso, y a raíz de eso, pensando en esos días, por esos temas fue que le propuse a Fernando, oiga, hablemos de la reforma a la salud, porque creo que ahí hay muchas cosas que de pronto la gente en general no entiende. Entonces yo voy a contarles inicialmente cómo funcionaba y cómo funciona el sistema de salud. El sistema de salud antes de 1993, o sea, antes de la ley 100, la salud se prestaba básicamente de tres maneras. Había unos trabajadores que estaban afiliados al Seguro Social. A esos trabajadores se les descontaba el 4% de su salario para que tuvieran sus servicios médicos a través del Seguro Social. Solo para los trabajadores, solo para los trabajadores. Había otra gran parte de la población que tenía que ir a la red pública, a los hospitales del Estado, como aquí en esa época y antes de esa época, el San Juan de Dios el Ramón González Valencia, Bucaramanga, me imagino que el Hospital Universitario del Valle en Cali, etcétera, 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 la red pública. Y la otra era la red privada, la red de clínicas a donde accedía la gente. Había un sistema, ustedes se acuerdan que estaban las cajas de compensación desde hace muchos años, y esas cajas de compensación tenían una labor múltiple, decía educación, recreación, deporte, y hacían como un primer nivel de atención, o sea, como una consulta médica particular, pero que tenía unos precios subsidiados. Entonces, el que tenía caja de compensación podía acceder a Cajazán, Confenal, bueno, con subsidio, etcétera, a una consulta médica subsidiada. Y
Y el costo de la atención en salud básicamente deriva de esas cosas que yo coloco ahí, del costo de la consulta, o sea, los horarios médicos, del costo de las hospitalizaciones, de las intervenciones, de los medicamentos y esos otros que incluye laboratorios, servicios complementarios de imagenología, transporte, etcétera, etcétera, logística. Bien, digamos por acá. Hay un ítem que me gusta destacar, que es el de los medicamentos, porque aquí es donde se empiezan a manipular un poco las cosas. Mire, después de 1993, ustedes recordarán, la ley 100, la ponencia de la ley 100 la hizo Álvaro Uribe Vélez por terminando el 92, y eso fue sancionada por César Gaviria en 1993. Y ustedes recordarán que la primera presidenta del Senado en el gobierno de Álvaro Uribe fue Claudia Blum, que a su vez es la esposa de Barbieri, el de Tecnoquímicas. Y yo no sé si ustedes saben, seguramente Álvaro Gutiérrez sí se acuerda, cuando bajo un decreto presidencial de Diego Palacio, un decreto ministerial, perdón, de Diego Palacio de Tancur, también durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se obligó a los médicos a prescribir en genérico. Hoy en día, 30 años después de la ley 100 y 20 y pico años después de esta resolución o decreto ministerial, no recuerdo. Bueno, ya hay muchos medicamentos genéricos en Colombia que funcionan similares a los originales, pero yo recuerdo hace 30 años que eso era un caos, y era un caos terrible. Los medicamentos genéricos no funcionaban. Pero ¿por qué una norma obliga a los médicos a prescribir en genérico? Pues usted puede decir, no, pues es que los medicamentos comerciales valían mucha plata. Pero yo, que soy medio malicioso, yo digo, no, es que Tecnoquímicas era de Claudia Blum. Y entonces, obviamente, si nosotros obligamos a los médicos a prescribir en genérico, a fuerza de ley le inyectamos ventas a una empresa privada que a la vez me sirvió a mí para ser presidente, pero y después este señor Barbieri recibe durante el gobierno de Álvaro Uribe la Cruz de Boyacá. Eso no son coincidencias, o sea, pues a mí me parece que verlas como simples coincidencias es un poco inocente. Bueno, muy bien. Y el otro tremendo negocio, porque aquí hay tres negocios que se armaron a raíz de la ley 100, que fue la venta de servicios de salud, la venta de medicamentos y la venta de educación médica. Y yo no creo que haya negocio que haya tenido un impacto más negativo en el sistema de salud en Colombia que la venta de educación médica. Yo estoy convencido de eso. ¿Cómo será de lucrativo el negocio de la educación médica en Colombia? Que antes de 1993 había 21 o 23 facultades de medicina en el país. Hoy en día hay 63. Pero para que ustedes lo pongan en contexto, Francia tiene como 40 y Francia tiene 70 y pico millones de habitantes. Argentina, que tiene una población similar a la nuestra, tiene 34 o 37 facultades de medicina. Nosotros tenemos casi el doble. Estados Unidos tiene como 140, pero es que allá también la educación es un negocio, pero tiene 330 millones de habitantes. Entonces, bueno, pero ¿por qué la educación médica es un negocio tan bueno? Sí, pero eso lo dejamos para otro charla, porque si no me enredo con ese tema y de aquí no salimos. Entonces, como les dije, la ley 100 fue sancionada en 1993, el ponente fue Álvaro Uribe, el ministro de Salud que estructuró la ley durante el gobierno Gaviria fue Juan Luis Londoño de la Cuesta, que fue el primer ministro de Salud de Álvaro Uribe. Todo esto está muy bien organizado. Y después de que Juan Luis Londoño muere en ese accidente aéreo que le costó la vida en una avioneta por allá vacunando peladitos, después, después sigue en el ministerio Alejandro Gaviria, pero es un ministerio corto, y después es que lo releva Diego Palacio de Tancur, que sí se quedó durante el resto del mandato de Álvaro Uribe. Pero o sea, Alejandro Gaviria había estado también en el ministerio de Álvaro Uribe y luego viene a estar en el ministerio de Juan Manuel Santos. Entonces, yo cada vez que oigo decir a Alejandro Gaviria que la salud, que a él le molesta, lo dijo en una charla en la que yo estuve, a mí me molesta terriblemente que me digan que la salud no puede ser un negocio. Pues hombre, el hombre está convencido de eso. Y la ley la estructuraron Juan Luis Londoño, Alejandro Gaviria, Carlos Palacino. Eso está muy estructurado como un negocio. Y el negocio es sumamente rentable, ya lo vamos a ver, es sumamente rentable. Eso como negocio, por favor. Bien, listo.
Ya les dije que antes de 1993 se descontaba el 4% y se le descontaba a los trabajadores para prestarle los servicios de salud solo a los trabajadores. Con la ley 100 del 93, aparte, cuando se sancionó la ley, se descontaba el 12% para servicios de salud. Hoy se descuenta el 12.5% para salud, que eso es un billetal. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cuánto representa ese 12% y que no es con lo que se presta el servicio se presta con un monto mucho mayor, porque ese 12% que se descuenta por cada salario colombiano, pues obviamente es por cada salario colombiano. Si usted gana 1.000.000 de pesos, cosa que allá hoy en día no se puede porque el salario mínimo está en 1.160.000, pero para hacerlo más fácil aquí en la charla, supongamos que alguien se gana 1.000.000 de pesos, pues ese 12 debe aportar el 12%, que son 120.000 pesos entre el trabajador y el empleador. Y si la persona gana 100 millones de pesos, pues le toca desembolsar 12,5 millones que entra a un fondo común. ¿Listo? Y ese fondo común hoy que recibe el dinero se llama el ADRIS o la ADRIS, usted lo quiera llamar. Listo. Ese fondo común recibe esa cantidad de dinero y luego le devuelve a la CPS una cantidad adicionada. Una cantidad adicionada, ya vamos a ver. Bien, en ese momento, en 1993, la única empresa que podría ser EPS, o sea, empresa promotora de los servicios de salud, es decir, la aseguradora, la única entidad que podía ser aseguradora y a la vez tener infraestructura, ser IPS, prestar los servicios de salud, era el Seguro Social. Y tenía toda la lógica del caso, porque no había otras empresas que pudieran ser EPS, ser empresas promotoras y tener infraestructura para prestar los servicios. El único que lo hacía era el Seguro Social y eso aparecía en la ley. Pero ¿qué pasó? Pues obviamente las CPS empezaron a recibir recursos, con esos recursos construyeron infraestructura. No es que la CPS y sus dueños o accionistas hubieran puesto de su platica, no, de los recursos que recibieron del Estado, que es una cantidad enorme, fueron construyendo su infraestructura y después la ley cambió. Y entonces ahora sí las EPS pueden ser EPS e IPS. O sea, pueden ser el que recibe el dinero y también el que presta el servicio, y eso es lo que después se empieza a llamar integración vertical. Y esa integración vertical hoy es todavía más serio. Hoy no solamente es EPS y luego IPS, sino EPS, IPS y ahora universidad. ¿Cómo le parece? O sea, universidades que prestan, que enseñan medicina y que prestan los servicios con mano de obra barata, porque, o sea, los internos, los residentes y los estudiantes se vuelven mano de obra barata para estas entidades que tienen una integración vertical que incluye la parte universitaria. Pues yo no, a usted no sé cómo le suene eso, pero pues, a mí me parece que por lo menos hay que reflexionarlo bastante. Yo me pago con yo mismo y fuera de eso unos, unos estudiantes y unos residentes prestan el servicio a bajo costo y no solamente prestan el servicio a bajo costo, sino que me pagan a mí para que yo les deje practicar con mis pacientes. Bueno, no sé, terrible me parece eso. Bueno, bien, ¿y qué otra cosa tenía, qué otra, qué maniobra maquiavélica había debajo de la película? En que las EPS recibían el dinero, ponían los filtros de la atención, pero no la prestaban. Entonces la responsabilidad médico-legal la asumía la IPS. Eso es increíble, o sea, es una parte súper maquiavélica de la ley frente a lo cual, la verdad, yo no he visto que nadie se refiera. Yo una vez en una reunión cerrada en donde participó Álvaro Uribe, yo le decía que a mí lo que me parecía más maquiavélico de la ley era que las CPS pusieran los filtros, pero la responsabilidad médico-legal la pusiera la IPS, o sea, el instituto que presta el servicio de salud, porque una cosa es la EPS y otra cosa es la clínica y el hospital que presta el servicio. Entonces les voy a poner un ejemplo en la vida real, pero los que son médicos aquí y Álvaro Gutiérrez deben tener ejemplos así. Una vez recibí en una unidad de cuidado intensivo un paciente con un infarto agudo de miocardio en curso de menos de 6 horas de evolución que estaba para una angiografía coronaria y un stent. O sea, para mirar con una angiografía, pues permite ver allá cuáles son los vasos sanguíneos que están perfundidos y cuáles son los que están obstruidos y pasarle un stent, un hemodinamista hace eso, pasa un dilatador ahí
dilata la arteria obstruida y listo, salvamos al señor del infarto. Esto hay que hacerlo en las primeras horas. De hecho, si no se hace en las primeras horas, pues ya después no sirve para nada, porque ya el pedazo que se infartó y se dañó. Bueno, entonces yo llamé al personaje que tenía que autorizar. En una emergencia de estas, había un personaje, o hay personajes de las EPS que autorizan el procedimiento. Entonces yo lo llamé. El tipo se llamaba Gonzalo, también me acuerdo del apellido, pero voy a decir Gonzalo solamente. Gloria me dijo que no dijera no. Y le voy a creer a mi esposita. Entonces llamo a Gonzalo y me dice, le autorizo la angiografía, pero no el stent. Álvaro Gutiérrez tuvo que haber sufrido situaciones similares, decenas. Le autorizo la angiografía, pero no el stent. Como yo le dije a él por teléfono, hermano, ¿y para qué me sirve la angiografía, pero no el stent? Y con todo el cinismo del caso, pues para saber dónde se infartó. Eso ser uno, no digo, pero terrible, ¿sí o no? Y así funcionaba, y así me tocó a mí, así le tocó a muchísimos colegas. O sea, bacanísimo. Pero si el paciente se infarta en el infarto, se muere por el infarto, la responsabilidad médico-legal es suya. No, hermano, si era tan grave el asunto y el tipo se iba a morir, pues ¿por qué no le puso el stent? Pues, ¿y qué? ¿Yo dónde me lo saco? ¿Del bolsillo o qué? O sea, más o menos así era la película. Y eso sucedía, y yo no sé si sucederá hoy con cierta frecuencia, pero por lo menos así lo viví hasta hace relativamente poco tiempo. Bien, y una cosa que me parecía a mí, y voy a decir el término casi grotesco, era que en esa vaca loca, después de 1993, en cada charla en la que uno estaba, o en cada conferencia, en cada actividad médica, lo conminaban a que de ahora en adelante el paciente no se va a llamar paciente, sino cliente. Pues yo no sé, pero así eso me parece por lo menos cuestionable, ¿no? O sea, como la visión del mercadeo y de la cosa, que no, es que ahora son los clientes y ahora ahí es que facturar. Y esto funciona es facturando, le decían a uno. Y yo decía, pues puta, pero es que hay muchas actividades de la vida que no funcionan facturando. ¿Cómo le pago yo al bombero? ¿Por facturación? No, depende de cuánto incendio tuvo este mes y miramos allá cómo negociamos. O al policía, o cómo le pago a la secretaria por facturación. O sea, miremos, yo le voy a pagar a usted por carta, o por hoja digitada, o por llamada contestada, ¿no? ¿Cómo así? Y en eso metieron a los médicos y en eso están los médicos, trabajando por facturación. Y ese es un tremendo impacto al ejercicio de la salud en Colombia. Porque nosotros no somos Japón. Nosotros aquí no funcionamos por el honor. Si a un médico o a una institución le dicen que tiene que facturar, créanmelo, lo va a hacer. Factura. Y ya vamos a ver cómo funciona la película. Bien, listo. Esa intermediación, entonces la EPS llegaba y recibía el dinero que le daba el Estado, que no es solamente ese 12%, no es más. Recibe ese dinero y descontaba de entrada una intermediación. Hoy en día ronda el 8 al 10%. Yo creo que es más, yo creo que el 10% es lo que sale a los medios, pero yo creo que es más, pero llegó a ser hasta el 18% y las malas lenguas decían que por debajo de la mesa llegaba a ser hasta del 30%, que se descontaba de entrada para gastos administrativos. Y ahora, aquí es donde vienen las mentiras que se polulan hoy en día. No, como si se introdujera la reforma y se acabaran las CPS, se acabara también la Clínica del Country, la Fundación Santa Fe, y la Marley, la Chayo, y la red privada. Eso es absurdo. ¿De dónde sale esa vaina? Bien, pero ¿dónde está la película? La EPS llega y recibe el recurso, descuento lo de la intermediación para gastos administrativos. ¿Y por qué hacía yo el apunte anterior? El de que las otras clínicas no tienen ningún impacto la reforma sobre las clínicas. ¿Por qué yo decía eso? Porque el cuento chimbo que le han venido, nos han, nos han metido ahorita en estos días en la cabeza es que si la reforma hace su tránsito, por lo menos de la manera original, porque la han venido cambiando de múltiples formas, entonces estas clínicas particulares se van a acabar. Como si las CPS fueran también las clínicas. No, así no es la película. Las CPS no son las IPS, o sea, no son las instituciones que prestan el servicio, ni siquiera las de su red de integración vertical, ni siquiera esas. ¿Listo? Las CPS reciben el dinero y lo administran. Y descuentan
para sus gastos administrativos de entrada hoy en día, de entrada el 10%, que llegó a ser del 18%, y que les decía yo que Soto Boche parece que llegó a ser del 30%. Y vuelvo el cuento. En las reuniones pequeñas la gente tiende a decir la verdad, pero cuando sale a los medios ya no, o la niega. Virgilio Galvis Ramírez fue ministro de Salud del gobierno Pastrana y una reunión pequeña, unas 15 personas, nos dijo lo que todos sabíamos, es que para hacer EPS solo necesitan dos cosas, un computador y una secretaria. Nos lo estaba diciendo el ministro del gobierno Pastrana, el ministro de Salud. Y claro, eso hoy en día puede que sea medio hiperbólico. Seguramente la EPS tiene más logística, pero en general, en realidad, si simplificamos las cosas de manera matemática, como solemos hacer con cierta frecuencia, en realidad eso es lo que necesita un computador y una secretaria. Y un par de contratos. O sea, yo puedo ser EPS. Listo, salgo mañana. Los hijos de un expresidente pueden ser EPS pasado mañana. Hacen su EPS, tienen un par de computadores, un par de secretarias y hacen un poco de contratos. Reciben la plata y a través de esos contratos, otra vez con la Fundación Santa Fe, con la Liga del Country, con la Marley, con los hospitales de la red pública y todo, ya ahí armaron su EPS, porque ellos reciben el contrato, sus pacientes, sus afiliados van a esas clínicas, a esos hospitales, allá los atienden y ellos le pagan a esas clínicas y a esos hospitales y obviamente retienen una parte por la intermediación. Bueno, y si esa intermediación hoy en día lo aceptan Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, aceptan que puede llegar a ser del 10%, y eso no le genera escozor a nadie. Cuando uno vende un apartamento aquí, la intermediación es del 3%, se chilla y uno trata de sacarle el quite al intermediario, pero una intermediación en salud del 10%, eso sí no genera ningún escozor. Bueno, sí. Bueno, listo. Bien, de esto ya hablé, entonces me lo voy a pasar. ¿Cómo es el recaudo? Para que ustedes vayan medio viendo la película. Hoy en día, según el DANE, hay 21 millones y medio de personas en Colombia contratados formalmente, o sea, por quienes se descuenta ese 12.5% para abonar al régimen contributivo de los servicios de salud. En promedio, esos son datos del DANE, no me los estoy inventando yo. En promedio, ese 21.5 millones de colombianos ganan en promedio 1.400.000 pesos. 1.400.000 pesos. O sea que si descontamos por 12 meses, este es el 12 de los meses, el 12 y este es el 12.5% de lo que se descuenta, mal contados, el Estado recauda 45 billones de pesos, que esos mal contados otra vez son 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Pero el Estado no le retorna eso a la CPS. No le retorna, lo voy a decir, solo 12.000 millones de dólares, le retorna un poquitín más. ¿Y por qué un poquitín más? Porque hay una cosa que llama la unidad de pago por capitación. ¿Qué es la unidad de pago por capitación? Es lo que el Estado le consigna a la EPS por cada afiliado que tenga. Entonces, por cada afiliado, dependiendo del grupo etario, no les retorna lo mismo por todo el mundo. Por ejemplo, por los menores de un año en el régimen contributivo retorna 3.800.000 pesos y por los menores de un año en el régimen subsidiado 3.100.000. Y por los de más de 75 años, en este caso más de 5 millones de pesos y en este caso más de 4 millones de pesos. Pero usted puede hacer ahí un promedio ponderado y ese promedio ponderado le da que por el régimen contributivo, por cada afiliado del régimen contributivo, o sea, de los que derivaron de estas familias en donde el cabeza de familia o la familia está cotizando, se están descargando 2.138.000 pesos por cada uno de estos 24.300.000 afiliados que hay en el régimen contributivo. Y el Estado también le descarga a la CPS por cada afiliado del régimen subsidiado en promedio 1.121.396 pesos, que ahí tenemos 24.400.000. Claro, eso tiene que dar toda la cobertura colombiana. O sea, en Colombia no puede haber nadie que esté por fuera del sistema, ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Y eso da la medio pendejadita de más de 80, hoy en día más de 80 billones, pero billones colombianos, o sea, billones 80 por 10 a la 12 billones de pesos. O sea, en dólares nos queda más fácil, 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Bueno, entonces póngale cuidado y
para que lo medio comparemos un poquito, 20.000 millones de dólares, ya les digo, y descuentan el 10% por, para gastos administrativos de entrada, el 10%. O sea, de entrada, 2.000 millones de dólares. Usted puede decir, no, pues es como poquito. Sí, para un computador y una secretaria, hermano, porque es que eso es en última lo que necesita. Esto es lo que el Estado recauda 12.000 con el descuento del 12.5%, recauda 12.000 y pone el otro poco para poder solventar la UPC. ¿Listo? O sea, para poder solventar la UPC, que es la unidad de pago por cabeza, por eso se llama unidad de pago por capitación, de manera distribuida por grupos etarios y todo, pero que en promedio ya les conté cuánto da. Entonces, toda esa cantidad, esos 20.000 millones de dólares, como decía que día César Pulgarín, esos son la punta del iceberg. Y ahorita van a ver por qué. Porque póngale cuidado. Esos 20.000 los reciben la CPS. Pero si el paciente tiene un problema por un accidente de tránsito, ya no paga de ahí, ya paga el SOA. Si tiene un problema ocupacional, que muchos problemas son ocupacionales, uno consulta al médico y dice, oiga, tengo una epicondilitis, eso es un problema ocupacional. ¿Usted qué hace? No, yo escribo mucho, es un problema ocupacional, no hay nada que hacer. Eso que lo cubra la ARL. Si el paciente tiene un problema, una enfermedad de alto costo o una enfermedad que se salga del plan básico de atención, porque la EPS está obligada a cubrir lo del plan básico de atención con lo de la UPC, o sea, con esos 20.000 millones de dólares, ¿cierto? Descuenta los 2.000, le quedan 18.000 y con los 18.000 millones de dólares cubre lo que se llama el plan de beneficios en salud, que antes se llamaba el POS, el plan obligatorio de salud, o llamémoslo el plan básico. Págalo del plan básico. Pero si la patología del paciente se sale de ese plan básico, entonces la EPS se lo recobra al Estado. Y eso era lo que antes se llamaba el Fondo de Solidaridad y Garantía, hoy se llama presupuestos máximos. Entonces, póngale cuidado lo maquiavélico que empieza a hacer el sistema. O sea que si en el plan de beneficios yo tengo este antibiótico, ¿cierto? Pero por fuera del plan de beneficios tengo este otro antibiótico. Entonces, ¿qué hace la EPS? Dice, no, yo no le prescribo del antibiótico que esté en el plan de beneficios, porque si me salgo del plan de beneficios, eso lo puedo recobrar y me quedo con la plática del plan básico. Entonces, eso se ha vuelto una triquiñuela en donde yo te robo, tú me robas, yo le hago por aquí, yo le meto por allá. Si la EPS le paga mal un procedimiento a la clínica, entonces la clínica, listo, le recibe el pago que le da la EPS, pero le sobrefactura. O sea, se vuelve un desorden absolutamente antiético. Entonces, ¿dónde íbamos? Íbamos acá. Entonces, si el problema es un accidente de tránsito, paga el SOA. Si el problema es ocupacional, paga la ARL. Si el problema es de alto costo, paga el FOSIGA, o sea, lo que hoy en día será el ADRES y lo que hoy en día se conoce como presupuestos máximos. Si el paciente tiene recursos, tiene medicina prepagada. Entonces, por ahí recibe otra cantidad de dinero, ¿sí ven? Otra cantidad de dinero la EPS. Si el paciente no tiene para medicina prepagada, pero puede pagar un plan complementario, que se lo den de la misma EPS. Entonces, Sanitas, compensar la que sea, de aquí tiene su EPS, pero yo le ofrezco este plan complementario, lo atendemos de entrada. Hay otra fila para los del plan complementario, entra por otra puerta. Si lo hospitalizamos, ya le vamos a dar una habitación que tenga solo un paciente adicional, tiene televisor propio, control remoto. Es una maravilla. Fuera de eso, las CPS también cobran copagos, cuotas moderadoras. Pues que mucho negocio. Entonces vengo a tener atención. Si la cuota moderadora depende de su estrato, depende de lo que usted paga, etcétera, etcétera. Usted aporta al sistema de salud, la cuota moderadora puede ser 30.000, 40.000 pesos, 60.000 pesos o menos, incluso para la gente muy humilde. Pero si usted no tiene plan complementario ni tiene medicina prepagada, pero tiene recursos y tiene afán, pues paga particular, ¿cierto? Entonces usted saca la cita, ¿no? Dicen, sí, señor, la cita para la mamá, para el cardiólogo, para su mamita, tenemos citas a 6 meses. Entonces usted dice, no, no, ¿cuánto vale la cita con el cardiólogo? No, vale 200.000 pesos, no, yo la pago particular. Y ese sistema entonces se retroalimenta negativamente, porque mientras peor servicio presto, más plata me queda, porque entonces los afiliados se van y pagan particular.
Bien, otro detalle que es tremendamente nocivo y que cualquiera que haya estado en Colombia o haya visto televisión colombiana lo ha podido verificar, la venta libre de medicamentos. Son sutilezas, pero son sutilezas que le inyectan plata a la EPS, al sistema privado. ¿Y por qué? Porque la venta libre de medicamentos, aquí están los antibióticos, son de venta libre. Eso es pura carreta que necesita fórmula. Sí, eso dice la norma. Llega a cualquier droguería y pide el antibiótico y se lo venden. Y si no, en un papelito hace una fórmula de mentiras y se lo venden. Bien, ¿y cómo será el negocio de la venta libre de medicamentos en Colombia? Que aquí, a 2 cuadras de mi casa, hay una cuadra que tiene 4 droguerías, 4 farmacias. Aquí hay 2 farmacias por cuadra, eso, farmacias por todos lados. Aquí usted no se vara por eso. Es increíble. Y fuera de eso, usted ve televisión colombiana. Yo prácticamente no veo televisión, pero alguna vez habré aprendido, por supuesto. Ve televisión colombiana en horario prime y las ventas, las propagandas son de medicamentos. Eso está a la lata, porque la venta de medicamentos es libre. ¿Y eso a quién le sirve? Pues a las aseguradoras. No es que entonces el paciente no tiene que ir allá. Un farmacéutico o ni siquiera un farmacéutico, ni un químico farmacéutico, y mucho menos un médico. El que atiende la vitrina le da el medicamento que él crea que necesita. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces volvemos al cuento. El mal servicio es rentable. Mientras se retroalimenta al revés. No es como un buen restaurante. Mientras el restaurante preste un mejor servicio, pues eso se retroalimenta positivamente. Aquí no. Aquí un mal servicio le genera más ganancias porque la ley lo obliga a comprar a fuerza de ley. Un ejemplo, un ejemplo pequeñito, no, ya lo puse, el de la prescripción en genérico, lo obligan a fuerza de ley. Entonces, como aquí si yo tuviera un mal servicio de la energía eléctrica en mi casa, yo no puedo decidir a quién le compro la energía eléctrica, a mí me obligan a comprársela a este proveedor y punto, no hay sino uno. Aquí es lo mismo, usted tiene que afiliarse a una, claro, puede cambiar de EPS, por supuesto, es que en esencia todo funciona igual. Habrá unas un poquito mejor que otras y ya, pero todo funciona igual. Ya les dije hace un rato que la venta de educación médica es otra cosa que le inyecta más plata al sistema, porque obviamente no es lo mismo que Sanitas, que tiene residentes internos, tenga que pagar por esos especialistas que hacen cirugía, que hacen obstetricia, que hacen oftalmo. No, ahora no tiene que pagar por eso. Hay residentes de oftalmo, de cirugía y de obstetricia que le pagan a Sanitas para hacer la especialización. ¿Cuánto? No sé, pero un semestre hoy en medicina en Colombia, en una clínica privada, vale 30 millones de pesos. No sé cuánto podrán estar por semestre, cuánto podrán estar pagando esos residentes. O sea que es gente, ellos no pagan por su mano de obra, la mano de obra les paga a ellos para que los deje ejercer en sus instalaciones. Eso es una maravilla. Y la promoción y prevención, ¿qué es lo que tienen que hacer? No lo hacen. Bueno, ahora pongamos en contexto la cantidad, el valor, esos 20.000 millones de dólares que yo les dije en la punta del iceberg, porque lo otro lo rellenan todo lo que dije hace un rato, el SOA, la ARL, los copagos, las cuotas moderadoras y todo eso, o sea, esa cantidad de plata es mucho mayor. Pero hablemos de esto para ponerlo en contexto. Miren, el grupo éxito, para no quedarme tanto acá, el grupo éxito del año pasado ganó, ganancias ya netas, ya de final, ganó 24 millones de dólares. Y yo les estoy diciendo aquí que al sistema, el gobierno le entrega a la CPS 20.000 millones de dólares y les autoriza a retener de entrada el 10%, o sea, 2.000 millones de dólares. Pero con esos 18.000 millones de dólares que quedan, la CPS te prestan los servicios con una salvedad, lo que le sobre es suyo. No es que esa plata entre a una fiducia en donde solo se puede utilizar para los servicios de salud. No, así no funciona la película. Esos 18.000 millones de dólares le entran a la EPS, con esos presta el servicio de salud, tenga o no tenga infraestructura, presta el servicio de salud, pero lo que me queda es mío. Entonces, no es de extrañar que las EPS hayan tenido, sin entrar con infraestructura en 1993, hayan llegado a tener toda la infraestructura de hoy en día. Por eso cuando algunas personas dicen ellos crearon su infraestructura con recursos del Estado que tenían destinación la salud, eso es cierto. Eso no se lo inventaron, eso es la verdad. Ellos no sacaron de su bolsillo para vamos a hacer estas clínicas. Con esa plata. Bueno, bien, pero póngale cuidado más.
el grueso, 2.000 millones se retienen de entrada, con esos 18.000 prestan los servicios, lo que me quede. Y ya les conté, Almacenes Éxito, 24 millones el año pasado de ganancias con 170 tiendas en todo el país. Mire, para que se vayan de para atrás, Ecopetrol en el 2022 ganó 4.300 millones de dólares. Ecopetrol, Ecopetrol. Y aquí estamos diciendo que de entrada retenemos 2.000 y que de estos 18.000 que nos quedan, pues lo que nos queda es de nosotros. Y que estamos hablando de Ecopetrol. Ahora, la banca, el año pasado, según la Superintendencia Financiera, la banca se ganó 3.500 millones de dólares ganados, ganados. Entonces, ponga eso en el contexto y verá que esto es una cantidad descomunal. Y estamos diciendo que esto es la punta del iceberg. Bueno, bien, y mires este dato. El presupuesto para el Ministerio de Defensa en Colombia para el 2023, 48 billones de pesos colombianos. Aquí hablamos de que estos son 80 billones. Queda más o menos 10.000 millones de dólares. Aquí estos son 20.000 y estamos diciendo que es la punta del iceberg. El 12% del presupuesto general de la nación y aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, yo no sé. Bueno, ahí le estoy dando datos. Bien, no era de extrañar entonces que en el año 2003, más o menos, 2002, 2003, Juan Luis Londoño, que fue el creador de la ley, el estructurador de la ley, dijera, póngale cuidado, esto yo no me lo estoy inventando, y perdonen que me dé un poquito de risa. Gloria me conminaba a que no, o sea, tengo que modular esas expresiones en una charla como esta, pero es que me da risa. Este señor en el 2001, más o menos entre el 2001 y el 2003, publicó un editorial en la revista Dinero que se llamaba Colombia Modelo Mundial en Salud. Modelo Mundial en Salud. Hermano, modelo mundial en salud. O sea, el sistema de salud de nosotros competía en el año 2000 con Suiza, con Dinamarca, con Noruega, con Finlandia, con Alemania, con Francia. ¿A quién le están metiendo los dedos en la boca? Pero le voy a decir dónde estaban las razones de Juan Luis. Entre el año 93 y el año 2005, más o menos, Saludco pasó de ganarse 1.5 millones de dólares anuales a ganarse más de 20 millones de dólares. O sea, multiplicó más o menos por 14 o 15 sus ganancias anuales. Ecopetrol en el mismo trecho las multiplicó por 3. Pasó de 1.500 millones de dólares a 4, no, por 4, a 6.000 millones de dólares. Ecopetrol. Pero es que lo uno es un negocio con ánimo de lucro y lo otro, porque así lo decía la ley, debería ser un negocio sin ánimo de lucro. Es más, eso no lo deberían manejar empresas, lo deberían manejar fundaciones. O sea, ¿cómo así que la salud es un negocio? Pero está claro que así se montó como un negocio y por eso se llamaban empresas y por eso los hospitales del Estado pasaron a dejar de llamarse hospitales del Estado, a llamarse empresas sociales del Estado, porque tenían que facturar. Y eso de la facturación a mí me parece terrible. Pero bueno, sigamos aquí con el artículo de Juan Luis. Ah, bueno, Revista de Dinero del 2002. Yo no estoy seguro si fue el 2002, pero así se llamaba el título, era así. Colombia, modelo mundial en salud. Bueno, para que lo pongan en contexto, pues con toda seguridad Juan Luis sacaba que Colombia era un modelo mundial de salud por estas ganancias astronómicas de Saludcop en ese lapso, ¿cierto? Pues entonces yo le escribí una cartica a Juan Luis replicando ese editorial de la revista Dinero donde le decía yo, vamos hablando del año 2002 o 2001, algo así. Yo le decía, hermano, los indicadores de la calidad de atención en salud en el mundo más o menos están establecidos. Eso no es por las ganancias de la CPS, es por la mortalidad materna y perinatal, por la mortalidad infantil, por la cobertura en vacunación. Hoy en día por la oportunidad en la atención del trauma craneoencefálico. Así es que se mide. Eso no es por las ganancias de Saludcop, que ya les mostré que el régimen contributivo, vea, del régimen contributivo acoge 24.300.000 habitantes y el régimen subsidiado 24.400.000, pues por supuesto que sí, claro que sí. Esa es la cobertura, ¿cierto? Entonces, claro, a la gente le venden eso pero si yo digo, y otra vez volvemos a los indicadores, si yo digo, como dijo Juan Luis en este editorial, que Colombia era un modelo mundial en salud, pues le tengo que pegar los indicadores. Yo no puedo decir es bueno o es malo, péguele los indicadores.
Y entonces lo que yo le repliqué a él fue, hermano, ¿cómo va a decir usted que Colombia es un modelo mundial en salud cuando la mortalidad materna y perinatal en este año era de 119 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos? Claro, para el que no está en la película, seguramente Pedro, Álvaro, Yasmín, Pablo, si está en la charla, pues ellos lo entienden, pero los demás no, pero se lo voy a contar. 119 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Canadá tiene 5 y en esa época tenía 6. Estados Unidos hoy en día le ha aumentado, tiene como 30, pero Estados Unidos en esa época tenía 105 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Suiza, 2. Finlandia, Dinamarca, Noruega, 2, 3 muertes maternas. Nosotros teníamos 119. ¿Cómo vamos a decir que eso es un modelo? La cobertura en vacunación era la peor de Latinoamérica, solo le ganábamos a Belice y a El Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ese es un modelo mundial en salud? La desnutrición infantil y la mortalidad infantil, todavía tenemos mortalidad infantil en Colombia por desnutrición. Somos el peor país de la OCDE, más bien el único, seguramente, que debe tener mortalidad infantil por desnutrición, por favor. ¿Mm? Así es que se miden la calidad de la atención. Entonces, por ningún lado aparece la cobertura per se. ¿Sí entiendes? Ya la cobertura per se, pues sí, chévere, todo el mundo puede consultar. Allá que lo atiendan y que lo atiendan de una manera adecuada, eso se mide a través de los indicadores. La atención, por ejemplo, oportuna en trauma craneoencefálico, por favor. Para que un trauma craneoencefálico se atienda oportunamente, de cubrirse en los primeros 30 minutos. Eso ni siquiera está medido en Colombia, pero todos los que hemos trabajado en urgencias, en cuidado intensivo, en cirugía, sabemos que cuando el paciente le llega a uno con trauma craneoencefálico, le dicen, este es un accidentado de ayer. Y eso tiene implicaciones en costos sociales, económicos, familiares, pues grandísimos. Bueno, bien, sigamos. Entonces, lo que les decía que a la cobertura, en esa época no le ganamos sino a Belice y al Salvador. La mortalidad infantil era para... ¿Sí? Y el tipo decía que era un modelo mundial. Entonces, hoy me pueden decir, pero hoy solo es, bueno, hoy la mortalidad materna y perinatal es 44 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Por supuesto que se ha mejorado, pero todavía está muy lejos de estar en los estándares. Y la mortalidad infantil todavía estamos en la cola. La cobertura en vacunación ha mejorado también. Listo. Detalles. Detalles especiales por eso. Bien. Por esa época, ¿por qué me gusta contar esto de la historia? Porque es que si uno, así fue estructurada, estos fueron los señores que estructuraron la ley. Y si estos señores la estructuraron a la ley y la ley no ha cambiado, pues no va a ser diferente, porque la montaron como un negocio. Y mire, en 1996, añitos después, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, le contrataron al mismo Juan Luis un modelo sobre el origen de la violencia en Colombia. El resultado, las conclusiones del estudio, según don Juan Luis, era por exceso de enfermedad mental y alcoholismo. O sea, la inequidad no importa, que Colombia sea, hoy en día, el año pasado éramos el segundo país con peor índice de Gini. El Gini de Brasil era 0,57 y el de Colombia 0,54. Hoy creo que es al revés. Colombia ya superó. O sea, Colombia en Latinoamérica es el país con mayor desequilibrio social. Ah, bueno, y estas cosas que yo digo acá, se las oí a Saúl Franco, a un epidemiólogo especialista en salud pública y todo de la Universidad Nacional. Del cuenta, 2 meses después de la muerte de San Luis, de Juan Luis, dice que lo tenían endiosado como si fuera un santo, y resulta que se atrevía a decir cosas como estas y a generar un sistema de salud, pues que obviamente es un negocio muy lucrativo para la banca, pero de un gran impacto para la población en Colombia. Y yo creo que el gran detalle de ese modelo de atención en salud, a mi juicio, y que va a ser muy difícil de corregir, es la educación médica, el impacto sobre la educación médica y sobre la figura de la facturación, que aquí hay es que facturar y facturar y facturar. Acá, la mortalidad infantil. Hoy en día en Colombia, siendo un modelo mundial en salud, y qué día Néstor Morales diciendo que era uno de los mejores servicios de salud del mundo. Colombia, estamos de 14 en Latinoamérica. Si lo ponemos en el mundo, nos vamos a otro nivel. Y la mortalidad materna en Latinoamérica, estamos como de 11, con 44 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Canadá sigue teniendo 5. ¿Y cómo es el servicio de salud en Canadá? Social. En los estados,
Los estados serios se encargan de la salud en el mundo. Si ustedes miran, y eso obviamente tiene que pegar la parte educativa. Aquí no podemos seguir haciendo la misma medicina que nos impuso este sistema de salud. Sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo? Esto dice aquí filtro, les filtro. ¿Me puedes ese gazapo? Bien, ¿qué hacen las EPS entonces para retener el gasto? Porque yo ya les dije, ellos llegan y cogen 20.000 millones de dólares que les consigna el Estado, descuentan de entrada 20.000 que les autoriza la ley para que ellos descuenten de entrada, y con los otros 18.000 prestan los servicios de salud con la salvedad de que lo que les quede es de ellos. Entonces, si con la salvedad de lo que le quede es de ellos, pues entonces empezamos con las autorizaciones. La reforma a la salud que está planteada hoy niega las autorizaciones, no tienen por qué pedirle autorización a nadie. Y es que se supone que si usted llega a un servicio de urgencias y lo atiende un médico, obviamente, por eso digo yo que el problema es tan grave, porque como se metió la película de la facturación en la cabeza, pero si a usted lo atiende un médico correcto, ético, etcétera, etcétera, y buen médico, se supone, pues se supone que él va a prescribir lo que se necesita, y no más, tampoco menos, pero no más. Entonces, las EPS tenían el cuento de las autorizaciones. Ustedes han visto que esto en los últimos 30 años, el cuento de las autorizaciones, ¿y qué me autorizan? Y no, es que eso no lo autoriza la EPS. No, ¿cómo así? Yo trabajé hasta hace poquitos años en un hospital donde solo una EPS autorizaba cierto anestésico inhalatorio, sevoflurane. Pero si no era esa EPS, tocaba dar lo que se daba hace 30 años, Alotan. No, no, ¿cómo así? Bueno, bien, listo. ¿Qué otras cosas, qué otras maniobras utilizan la EPS para retener el recurso? Los filtros. ¿Cierto? Entonces, no, filtros, las glosas. Mire, yo no tengo nada en cuanto a que se glose algo que no es pertinente, pero que generen propuestas de trabajo, así como le dicen a la gente que vende autos en un concesionario. Se tiene que vender 2 autos este mes. Mínimo, mínimo. Si no, nos toca prescindir del personal. No, entonces las glosas le dicen yo he estado en esas reuniones, tienen que glosar por lo menos el 30% de las facturas. ¿Cómo así? No, se glosa lo que es pertinente glosar, lo que está mal indicado, lo que fue una exageración, lo que no corresponde. Pero ¿cómo así que un porcentaje? ¿Cómo así que glose el 30%? No, 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 ¿eso a quién le cabe en la cabeza? Pues así es el sistema de salud nuestro. Glosar es devolver la factura, no pagarla, con algún pretexto. ¿Sí me entienden? Mire, yo he visto aquí cosas tan absurdas que la gente que está fuera, ustedes todos los que están en fuera, en Suiza, en otras partes, se van de para atrás. Bueno, mire esta perlita, también en esas reuniones sutiles en las que logré colarme, las que logré colarme. Mire, esta maniobra la usaba un gerente de una EPS grandísima que ahorita está súper envainado, y gracias al proceso que se abrió para esa EPS desde hace unos años, hemos podido descubrir cuántas barbaridades o muchas de las barbaridades que se hacían. Mire, póngale cuidado a lo que hacía este señor. Cuando un trabajador de los que ganaba poquito perdía el empleo, él seguía pagando su seguridad social. Entonces, cualquiera que esté escuchando, y el tipo era muy benévolo, sí, señor. Él seguía pagando sus aportes de salud. O sea, ese 12.5% lo seguía pagando. Pero no le prestaba el servicio. Pero sí recibía las UPC correspondientes a su familia. O sea, si ese señor tenía un núcleo familiar, por ejemplo, de 5 personas, él, la esposa y 3 hijos, entonces él pagaba, por ejemplo, el 12.5%, supongamos de un salario mínimo del de hoy. Entonces, cerca de 140.000 pesos. Entonces él pagaba esos 140.000 pesos. Pero por esa familia recibía más de 10 millones de pesos por concepto de la UPC, porque la UPC del régimen contributivo vale 2.130.000 y pico mil. Estoy aterrizándolo a precios de hoy. Obviamente, eso en la época en la que él hacía eso, pues podría ser menor, pero es la misma proporción. Entonces él llegaba y pagaba 140.000 pesos, o sea, le pagaba la seguridad social a ese trabajador, y el gobierno retornaba las UPC de todo su núcleo familiar, porque así es la ley. Entonces el gobierno recomponía 2.138.000 pesos por cada persona. Si eran 5 personas, pues más de 10 millones de pesos. Pero, claro,
recibía esos 10 millones de pesos, son más de 10 millones de pesos, pero no estaba obligados a gastarlos en esa familia porque ese señor, en teoría, no recibe servicios porque no estaba afiliado. O sea, esa era una manera legal de robar al Estado. O sea, yo pago la UPC, yo pago la seguridad social de esta familia, recibo la UPC. Y esto lo estamos haciendo cuentas por una persona. Ahora imagínese usted la cantidad de personas mediante las cuales no se pudo haber beneficiado mediante esta maniobra. O sea, todo el que perdía esta abeja, ¿quién perdió el trabajo? ¿Quién dejó de cotizar? Claro, eso lo tiene en el sistema, por eso digo que necesitan un par de computadores. El que dejó de cotizar porque dejó de pagar, entonces yo le pago la salud, recibo la UPC, pero no le presto el servicio. Me quedo con esa plata. Bueno, listo. Mire, ahora, ¿qué pasa con la integración vertical y la no integración vertical? O sea, si yo soy EPS, y yo no tengo integración vertical, entonces yo contrato mis servicios, por ejemplo, con la Fundación Santa Fe. Y yo trato que la Fundación Santa Fe me cobre, por ejemplo, las escanografías al menor precio posible. Al menor precio posible hago una negociación, trato de pagarle lo menor posible. Pero si yo tengo integración vertical, o sea, yo tengo mi misma clínica, pues no me importa lo que me cobre. Es más, ojalá me cobre mucho, porque me pago yo con yo, ¿cierto? Y al pagarme yo con yo, si después llega a haber alguna auditoría, yo puedo decirle al Estado, no, mire, es que yo me he gastado toda la plata en servicios de salud, véalo acá. Puedo facilitar presupuestos máximos, entonces cobrar cosas a través de presupuestos máximos porque me los pagan por otra cuenta, no por la cuenta de la UPC. O sea, la EPS recibe de la cuenta de la UPC, pero si hay procedimientos o medicamentos o intervenciones que se salgan del plan básico de atención, del plan de beneficios, entonces lo recobra a través de algo que llaman los presupuestos máximos. Yo vi maniobras tan grotescas como esta que le voy a contar. Le voy a contar este ejemplo que impactaba sobre una IPS. Yo trabajé algún tiempo en el Hospital Santo Domingo de un pueblo pequeño, perdido entre las montañas de Santander, que se llama Málaga. Y póngale cuidado, cuando la EPS contrata un servicio con el hospital, pues al hospital le queda, por supuesto, una ganancia del servicio que presta en cada cosa, en el catéter que utiliza para canalizar la vena, en el equipo de venoclisis, en los líquidos, en la venta del medicamento, etcétera, en todo, en los honorarios, en la hospitalización, etcétera, etcétera. Pues esta EPS que estaba allá en Málaga, que se llamaba, creo que se llamaba Sol Salud, ¿sí? Si me equivoco, bueno, eso sí entra ahí que me puedo estar equivocando. Una EPS que trabajaba allá en Málaga. Cuando un paciente iba a tener una intervención, entonces el paciente tenía que pasar primero por la EPS para que la EPS le diera la autorización, pero le daba un paquete, la EPS, y en ese paquete iba un catéter, un equipo de venoclisis, 2000 de líquidos, mejor dicho, le daba los insumos para que fueran y lo atendieran en el hospital. Entonces, pues obviamente el hospital del Estado dejaba de recibir por todos esos insumos, pero adicionalmente, cosa que suena ridícula, pero cualquier médico lo sabe, el que no sabe no lo pesca, dice, pero ¿cómo así? Y si se consumen más líquidos de los que la EPS mandó, de malas. Y si la persona que canaliza al paciente no es capaz con una sola venofunción y tiene que utilizar un catéter más, de malas. Y si la cirugía va a más de 2 horas, entonces toca doblar la dosis de antibiótico profiláctico, de malas. O sea, eso era una cosa grotesca. Por eso les decía, todo eso es parte de una intrincada red de corrupción, de una intrincada y muy compleja, y eso es lo que me parece ahorita muy complicado de reestructurar sobre todo desde el punto de vista ético. Bueno, ya les hablé aquí cómo retienen los gastos, ya les hablé aquí de las facultades de medicina y todo eso. Bueno, y aquí venía lo del tú me robas, yo te robo. Eso es la red intricada de corrupción que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, padre, aquí, entonces, como la EPS le decía a la clínica tal, yo trabajé en muchas clínicas, muchas, como anestesiólogo. Y le decía a la clínica tal, no, yo le pago por la apendicectomía tal cosa, y eso empezaba la negociación, y deme más, deme menos, no de qué, si cuándo, no, pero cóbreme menos, bueno, en fin, Al fin la IPS, o sea, la clínica o el hospital, terminaba aceptando, porque si no la EPS lo amenaza, no, entonces me sale más barato llevarme el paciente a que lo operen al otro lado del mundo, y así lo hacen.
Entonces, el paciente que lo podían operar aquí a 3 cuadras de donde vive, entonces lo terminan llevando hasta otra ciudad pues, porque esa clínica de allá o ese hospital de allá sí aceptó las tarifas de la EPS. Entonces, la EPS, por ejemplo, uno de los ejemplos que Fernando decía. Entonces, hoy en día, una apendicectomía vale 3.958.300 pesos por tarifa SOA. Ese valor es el valor del paquete completo. O sea, de que el paciente entra, le diagnostican, hasta lo operan, le hacen sus exámenes, lo que sea necesario, lo operan y le dan salida. Eso vale el paquete. Si, la, si a la IPS ese paciente le complica un poco más, un poco menos y todo, pues eso van unas con otras, pero eso es lo que les reconoce la EPS a la IPS, o sea, la EPS a la clínica, al hospital, y ahí hay que diferenciar muy bien lo que es EPS, que es el que maneja el recurso, que administra la plata, versus el que presta el servicio, que es la clínica, el hospital, lo que llamamos las I de iglesia, IPS, IPS, IPS. Entonces, le paga esto a precios de hoy, 3.900.000, 4 millones de pesos, ¿cierto? Y lo vi 200.000 veces, no me lo estoy inventando, a nadie me contó. Entonces el cirujano llegaba y decía, no, hermano, que vamos a cobrar eso. No, un momentico, este paciente va a apendicectomía, drenaje de colección local, liberación de adherencia. Pues puta. Ah, o sea que tú me robas, yo te robo. O sea que la EPS el, finalmente la clínica no le cobraba a la EPS apendicectomía, sino le cobraba apendicectomía, drenaje de colección local, liberación de adherencias. Y si ustedes se dan cuenta, la liberación de adherencias vale igual que la apendicectomía. O sea, el cirujano terminaba cobrando dos cosas adicionales que no existían, pero que nadie le puede auditar, porque eso está en la barriga del paciente. Eso está en el curso del transoperatorio. ¿Dónde hay un par ahí para que diga si sí hubo una liberación de adherencias o si hubo un drenaje de colección local? Nada. En medicina necesitamos ser médicos pulcros, éticos, prístinos, cristalinos, porque aquí esto se presta para robar demasiado. Que la gente sea impecable. Y es complejo cuando ya hemos generado una red de corrupción como que ya ha hecho carrera durante 20 años y que los médicos que ya han salido desde hace tantos años para acá ya han aprendido toda esta cantidad de vagabunderías. Porque es que a raíz de todo ese desorden que había entre la negociación de la facturación, entonces se crearon unos manuales tarifarios. Y digamos que el manual tarifario que más se divulgó fue el manual del SOAT, que sí era para accidentes de tránsito, pero se extendió para cualquier otra patología y las EPS y las IPS y las clínicas negociaban a través del manual tarifario del SOAT. No cobraban necesariamente o no pagaban necesariamente lo que aparecía en el SOAT, podían negociar un porcentaje menos, un porcentaje más, etcétera, etcétera, pero digamos que se utilizaba el manual SOAT como manual de referencia. Todavía existe y todavía se usa. Entonces, mire, entonces el cirujano o las IPS terminaban sobrefacturando. O sea, usted me quiere pagar poquito por esto, pues entonces yo le sobrefacturo y le cobro más. Y póngale cuidado que aquí ustedes se van a ir de para atrás. Entonces, claro, la CPS cuando empezaron a hacer auditoría sobre esto y se empezaron a dar cuenta, oiga, pero aquí nos están cobrando, particularmente, por ejemplo, en esta clínica o en esta otra, siempre nos cobran lo mismo, nos cobran esto, más esto, más esto. O sea, nunca nos cobran una apendicectomía plena nomás, sino que le meten tal otra y tal otra cosa. Entonces empezaron a glosar las cuentas. O sea, a devolver las facturas, Eduardo, ¿sí? O sea, a glosar las cuentas, echarlas para atrás las facturas, ¿cierto? Y entonces terminé dándome cuenta de que entonces era un buen negocio para las instituciones que los pacientes se complicaran. Terminaba siendo un buen negocio para la institución porque facturaba más y terminaba siendo un buen negocio para la EPS porque si el paciente se complica, se sale del plan básico de beneficios y lo pueden cobrar a través de recobros, de lo que llama hoy en día presupuesto máximo. Entonces, póngale cuidado a esto. Aquí viene, Álvaro se va a ir de para atrás. Todo médico normal sabe que una apendicitis aguda se diagnostica palpándole la barriga al paciente, palpando el abdomen. Así se diagnostica. Eso no ha cambiado. Y eso no ha cambiado por una razón fundamental. Se diagnostica palpándole la barriga al paciente.
De 26 apendicectomías, las últimas 26 que vi en la clínica Palermo, yo como anestesiólogo, 25 se habían diagnosticado por TAC, solo una clínicamente palpándole la barriga. Pues pucha, tan raro. No, 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 eso no es tan raro. Pero 25 de 26 diagnosticadas por TAC, pero adicionalmente si a ese paciente le hicieron un TAC, ya tiene dos valoraciones por cirujano, ya tiene una ecografía abdominal, ya tiene a lo mejor dos cuadros hemáticos, y ya ahora sí tiene colección local, y ahora a lo mejor ya hay adherencias, o ya hay, mejor dicho, ya hay cómo justificar esto. O sea, si dejamos el paciente en remojo, podemos terminar cobrando esto y cobrándole el TAC, que vale a precio SOA hoy en día 886.600. Pero eso termina generando unas implicaciones adicionales médicas, humanas sobre el paciente. Y es que si el paciente lo operan de entrada en las primeras horas de una apendicitis aguda, casi que sale ambulatorio, requiere una dosis de antibiótico profiláctico. Pero si el paciente ya tiene colección local, seguramente ya no sale ambulatorio, sino que ya se queda entre 3 y 7 días hospitalizado y ya no requiere antibiótico profiláctico, sino antibiótico terapéutico. Todo eso le factura a la IPS y si la EPS eso lo puede justificar que está por fuera del plan de beneficios, se lo recobra al Estado, lo cual también es una ganancia para la EPS. Después me fui para otra clínica y dije, ¿será que en esta clínica las cosas son diferentes? Y ahí rastreé 22 apendicectomías. Y de las 22 se diagnosticaron por TAC. Dame un minuto para terminar la idea. Las 22 se diagnosticaron por TAC. Pero eso tiene una consideración especial y es que para las familias, para la gente, para el ego, para el que no sabe, lo que dicen es lo siguiente, uy, tan chévere, allá en esa clínica en la berraquera, no, es que yo no había llevado a mi hijo y ya le estaban haciendo el TAC. Entonces, póngale cuidado. Ya le estaban haciendo el TAC para una vaina, hermano, que se diagnostica con las manos clínicamente palpando la barriga. Entonces, póngale cuidado. Eso dice el ego. Uy, esa clínica es buenísima porque uno no ha entrado y ya le están haciendo el TAC. Bien. Pero si usted sabe que un TAC abdominal es equivalente en radiación ionizante a 500 radiografías, entonces usted sí ya no estaría tan de acuerdo en que a su hijo le metieran un TAC que no necesita, solamente por facturar. ¿Cierto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y si usted sabe que después de tantos TAC, de tantas radiaciones ionizantes, está aumentando en cierto grado la probabilidad de desarrollar un cáncer de páncreas o de hígado o de tiroides, entonces usted dice, uy, pucha, entonces no es tan bueno. Entonces ahí si usted se preguntaría, uy, entonces no es tan bueno que le hagan a uno el TAC si no se necesita, ¿cierto? Por eso yo dije, mire, me voy a volver, no, no me voy a volver, pero recuerden que lo puse en amarillito, que para mí el impacto más grande que había tenido esto era la educación en salud. Porque después hablamos de la parte educativa, pero es terrible. La educación en salud en Colombia es terrible. Para que ustedes se hagan una idea, por eso toca todo pegarle un indicador, contextualizar. En Europa, en el centro de Europa, en Alemania, en Francia, seguramente en Suiza y en los países nórdicos, la incidencia de cesárea está entre el 20 y el 22%. O sea, entre el 20 y el 22% de las maternas, de las señoras embarazadas, terminan en cesárea. En Estados Unidos, que es un país cesarólogo, o sea, que tiene fama de que hace muchas cesáreas, más de las indicadas, la incidencia es del 33%. En la costa norte colombiana, la incidencia de cesárea es del 80%. Y en Colombia globalmente es del más del 50%. ¿Cómo así? Sí, señor. Pero ¿no será que eso es bueno? Pues hermano, es bueno. Póngale que yo. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué así? ¿Por qué así? La cesárea, según el manual SOAS, lo que digo, o sea, las instituciones ya arreglarán, le pago SOAS más el 10, SOAS más el 15, deme SOAS menos el 20, etcétera, etcétera. Pero por lo menos el manual SOAS, la cesárea pagan 3.832.000 pesos y el parto vaginal 2.344.000 pesos. Pregunta, ¿qué obstetra le da a una materna parto vaginal que dura entre 7 y 14 horas, pudiendo hacer una cesárea que dura 30 minutos? Él no tiene que llenar los papeles porque los llena su ayudante de cirugía y se desocupa en media hora. Bueno, pero ahora hay otra cosa adicional en el sistema de salud nuestro.
En el sistema de salud nuestro, las maternas tienen obstetra tratante. Y vaya y venga si el obstetra tratante es el obstetra tratante durante el control prenatal. Vaya y venga, no importa. Pero no puede ser el obstetra tratante en la finalización del embarazo. ¿Por qué no puede ser el obstetra tratante en la finalización del embarazo? Porque sucede lo siguiente, la señora empieza a presentar dolores de trabajo de parto y llama a su obstetra, doctor, tengo dolores. Y el obstetra está en la finca o está en Carulla haciendo mercado o está en cine o está almorzando con su pareja o con sus hijos o en el club o donde quiera o haciendo consulta. Pero como es el obstetra tratante y no quiere perderse lo que le pagan por la cesárea, entonces el obstetra le dice, consulte a la clínica tal y ya voy para allá. Y él va. ¿Y usted cree que el obstetra va a chupar un parto vaginal de 7 a 14 horas? No, hermano, le hace un tacto vaginal a la paciente y escribe otra cosa que no es auditable. Detención secundaria de la dilatación y el descenso. Orden médica, pasar a cirugía. No, señora, es que se detuvo la dilatación y el descenso. Ya toca pasar la cirugía. Ese trabajo de parto no progresa. No puede ser que a nosotros, no, es que nuestras maternas son de caderas estrechas. Ese cuento chimbo que me lo dio una cirujana, una obstetra en la última clínica grande en la que trabajé, no se lo puede sino ella. Hay médicos muy prístinos, pero yo me atrevería a decir que uno se va a los indicadores y ahí encuentra las respuestas, ¿cierto? O sea, si usted encuentra que en los indicadores tenemos más de 50% de incidencia cesárea, que en la costa norte colombiana es de más del 80%, algo está pasando, algo está pasando. O sea, cuando uno llega y cita un caso, el mío o qué sé yo, pues ahí me quedo en la evidencia anecdótica. Cuando yo voy a los indicadores, pues ahí estamos hablando de miles y miles y miles de personas. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo llego y digo, en Francia se hace 22% de cesárea, en Estados Unidos 33%, en Colombia hace 80%, pues ahí ya la cosa no tiene que ver con mi caso, con el de la evidencia. Esta charlita o una parecida a esta, me fui a dar al Ministerio de Salud hace 10 años. El ministro era Alejandro Gaviria y me atendió un doctorado. Él puso un asesor ahí, un doctorado para que me atendiera. Y el doctorado me dijo lo mismo, Sergio, ¿usted de dónde sacó los datos? Y le dije yo de la página de ustedes, del Ministerio de Salud. El tipo le dio pena, se agarraba la cabeza, le daba pena. Bueno, pero póngale cuidado. Entonces, ahí termino precisamente con esa anécdota, que fui al ministerio y entonces llega y me dice, porque primero me atendió un doctorado y a la segunda vez que fui me atendió un muchacho que no sabía ni dónde estaba parado. Entonces él se llega y me dice, pero no es tan diferente el costo entre una cesárea y un parto vaginal. Y le dije, espere, pare ahí un poquitico. Cuando usted me dice eso, me tiene que hacer un cálculo actuarial. Yo creo que él a lo mejor ni sabía que era un cálculo actuarial, pero todo me miró con cara de asombro y me dijo, ¿por qué? Y le dije, hermano, muy sencillo, porque la cesárea tiene en promedio sangrado 1000 mililitros, el parto vaginal 500 centímetros. La mayoría de los niños nacidos por cesárea nacen con taquipnea transitoria del recién nacido. Y en muchas clínicas en Colombia, sencillamente el que nace por cesárea de una vez lo retiran de la madre y lo mandan a la unidad de cuidado intensivo neonatal a que se exponga a que se infecte por un germen de una unidad de cuidado intensivo neonatal. Me lo canalizan, me lo ponen con fórmula y me lo desprenden de la madre. Y si eso para usted no tiene un costo a largo plazo, entonces hablamos. Y fuera de eso, la materna que tiene una cesárea tiene más riesgo de acretismo placentario, de histerectomía obstétrica y de muerte materna. Entonces, ahora sí cuénteme si eso vale lo mismo en plata, solo en plata, porque ni hablar del costo humano, el costo social que implica desprender al bebé de la madre. Entonces, ahí sí se quedó como pensando. Y esto se soluciona a la vuelta de un decreto. ¿Por qué digo yo que a la vuelta de un decreto? Porque esto es muy fácil solucionarlo si simplemente la finalización del trabajo de parto no lo atiende el tratante, sino lo atienden las instituciones. ¿Por qué las instituciones? Porque en las instituciones siempre hay usted trae turno. Entonces ahí nadie va a estar con el afán de que yo tengo que terminar en media hora porque me están esperando en el club, o porque quedé ir a comer hoy por la tarde, o porque estoy en cine, o porque la película empieza a las 4, o porque son las 2 de la mañana. No, la materna puede llegar a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde o a la hora que sea y la van a atender. Y eso se solucionaría mucho, pero eso otra vez vuelve a encajar con lo de la educación médica que decía ya. Cualquier. Profesor, siendo yo el jefe de 2 años en la Fundación Cardioinfantil, me llega una paciente que viene con una orden para valoración de terceros molares.
una paciente que tenía unos terceros molares incluidos que necesitaba exodoncia. Está hablando un odontólogo cirujano maxilofacial. La señora venía de San José del Guaviare. No, la cosa del cuento es que la señora venía desde el Caquetá, de una población ahí abajo en el Caquetá. La señora me dice que viene, que lleva 16 horas en un bus. Entonces yo le pregunto que por qué no la mandaron a valoración a una población más cerca. Pasto queda más cerca, Cali queda, hasta Cali queda más cerca. Y que Neiva. no, que tenía que ser un hospital de cuarto nivel por la complejidad de su tratamiento. Eso me causa curiosidad, yo le hago la valoración y le mando la orden para que se saque sus cordales, porque venía solo para valoración. Y ella me dice que esa orden la tiene que llevar directamente presencial a la oficina en el Caquetá. O sea, que 16 horas otra vez en bus hasta Caquetá. Eso me causó curiosidad, pero la dejamos ahí y más o menos unos 6 o 7 meses después llega la señora otra vez con orden de exodoncia de terceros molares, que es una cirugía bajo anestesia local relativamente tranquila pues para lo que nosotros hacemos y ambulatoria. Yo le saco sus cordales, lo mismo le digo que lo hubieran mandado para Pasto, que estaba como a 5 horas. Eh, y ella se devuelve porque no tiene cómo quedarse en Bogotá, no tiene los recursos, tiene solo lo del bus y se vuelve en su postoperatorio mordiendo su casa otra vez sus 16 horas para el cargo. Con la curiosidad que yo tenía, me fui para facturación y como yo era el jefe de Maxilo, pues me daban esa información y oh sorpresa que reviso la facturación y en la facturación efectivamente está la exodoncia que les hicimos nosotros con la orden que le dimos nosotros, pero dice transporte en ambulancia medicalizada. Quiere decir que alguien en esa EPS, el Caquetá, de que pertenecía a ella, justificaron una patología que no tenía, le cobraron 4 transportes en ambulancia medicalizada aérea, es decir, Aérea. en avioneta, esa vaina no me acuerdo cuánto costaba en esa época, y la mandaron en bus por 4 trayectos para hacer su tratamiento. Y alguien claramente se quedó con todo el billete de esa. Ahí les dejo el dato. Es que eso es terrible. O sea, y lo que pasa es que esto es una bola de nieve muy corrupta a la que nos impulsó el sistema de esta manera. Bueno, entonces vamos a pasar aquí a qué propone la reforma. Rápidamente, no los demoro. Miren, el artículo 22, y este es el punto clave, este es el punto el zaperoco. El zaperoco es porque el artículo 22 propone que el gobierno reciba todo el dinero, o sea, reciba los 12.000 millones de dólares que se le descuentan que se obtienen por el descuento de los salarios colombianos, es por ese 12.5% que se descuenta por salud, pone los recursos adicionales, los 8.000 adicionales millones de dólares, queda con sus 20.000 millones de dólares y el gobierno directamente efectúa los pagos sobre los prestadores del servicio, o sea, sobre las clínicas y los hospitales bypaseándose a la CPS. O sea, yo no necesito su intermediación. Y yo digo, ahí de entrada nos ahorramos el 10%, 2.000 millones de dólares. De entrada, sin poder contabilizar lo que nos ahorramos en todo este tejemaneje de corrupción. ¿Cómo era antes del 93? También era el Estado el que pagaba. Entonces, sí, ¿no? Tan bacano. Pues entonces bueno, a ellos se les propone que hagan una especie de auditoría, pero ese es el cuento, pues obviamente ellos argumentarán eso, ¿no? Que el Estado no es capaz de pagarle directamente a las IPS, o sea, las clínicas del hospital. Yo creo que si el Estado es capaz de cobrarles, también es capaz de pagarles. Bueno, bien, pero bueno, ahí nos podemos detener en eso. Artículo 23, vea, los recursos recibidos en la administración no harán parte del patrimonio de la entidad. Y eso es súper clave. ¿De cuál entidad? Pues del ADRES. Porque es que cuando el Estado le consigna a las EPS esos 20.000 millones de dólares, eso ya no son recursos públicos, son recursos privados. Eso se quedó en las y con los recursos privados, las empresas privadas pueden pararse en la cabeza y les da la gana construir infraestructura y esto es de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí no, aquí sí entra a formar parte de lo que yo decía un poquito, como si fuera una fiducia, y es que
los recursos esos recursos que el Estado acopia, esos 20.000 millones de dólares son para prestar servicios de salud. Entran como una especie de fiducia, son para prestar los servicios de salud. O sea que si el Estado quisiera, por ejemplo, hacer clínicas y hospitales, como hicieron las EPS con los recursos de la salud, al Estado le toca sacarlos por otro rubro. No los puede sacar por acá. Bueno, artículo 26, parágrafo 1. Póngale cuidado que este me da como risa. Vea, póngale cuidado. No se podrán establecer barreras económicas para acceder a los beneficios del sistema de salud, tales como copagos, cuotas moderadoras, ni se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir periodos mínimos de cotización o carencia. A mí me parece la berraquera. ¿Por qué digo que me da risa? Porque a los colombianos nos paga como el primer intento de reforma laboral, en donde le decían a los trabajadores que les vamos a reconocer las horas extras, inicialmente desde las 6 de la tarde y después una modificación desde las 7 de la noche, y les vamos a reconocer los dominicales y los festivos, y a pesar de eso salían a protestar. Yo no quiero que me paguen las horas extras, no quiero que me reconozcan los dominicales. Yo no sé, hermano. Y resulta que esto, pues pucha, a una persona que se gana el salario mínimo, que no le cobren una cuota moderadora, un copago, una vaina de esas, pues pucha. Y estamos viendo que que si el promedio del salario colombiano es 1.4 millones de pesos, pues eso es una cantidad enorme de gente de bajos recursos, en donde en realidad acceder a los servicios de salud es clave. Y fuera de eso, los servicios no pueden ser negados. Mire, artículo 51, se prohíbe la negación de prestación de servicios de salud a quien lo solicite, en el sitio que sea, porque el Estado le paga. O sea, si a mí me da un dolor, pues la idea, haciendo educación en la población, es que la población consulte en el sitio más cercano, ¿cierto? Y cercano a esos sitios donde vive, habrá los que llaman los centros de atención primaria o centros de atención inmediata. Y en esos centros de atención primaria, pues se pueden organizar cómo distribuir a la persona. Pero si yo me caigo frente a la Fundación Santa Fe de Bogotá y me troncho un pie, ahí puedo consultar y no me pueden negar el servicio, tienen que atenderme. Y el Estado le paga a la Fundación Santa Fe. Y yo consulto con mi número de cédula, no con mi carnet de compensar, ni de Sanitas, ni de nada. Consulto directo. Y hay otra cosa en el artículo 50 que incluye esto de la concepción integral, que ¿qué días decía una de las representantes de la Cámara que está bombardeando la reforma? Decía que es que hoy en día la salud está integrada a través de las EPS. Vaya integración. Se integra la facturación, por supuesto, se integran las autorizaciones, pero no hay una integración médica. Eso no existe en Colombia. Lo tiene, que yo sepa, Ecopetrol. Ecopetrol hace una vaina a la berraquera, y es que le tiene a usted un médico titular, ellos lo llaman un médico general, y te tiene un odontólogo titular. No, la demás gente, ¿cómo hace? Le toca andar, mejor dicho, a donde qué médico, no, que hay un listado y va a donde este, y si este no le gustó esta vez, entonces va después donde el otro. Y el mismo paciente tiene que encargarse de buscar el cardiólogo y el endocrinólogo. No hay una integración. Y a mí me salen con el cuento de que es que las EPS integran el servicio. No, es pura carreta. Integran la facturación y las autorizaciones, eso sí lo integran, pero el servicio, no. Bueno, yo creo que terminemos acá porque no quiero volverme ya una mamera.